le gustaba que lo llamáramos. Al hablar de Gerardo Valencia Cano, no encuentra un estilo, no encuentra un estilo literario, pues es el lenguaje sencillo y comprensivo como se expresaba, lo sacaban de ese marco existente que tiene nuestro idioma, y como yo no tuve la oportunidad de remontar los altos niveles del español, me quedé con lo poco que pude aprender en el noviciado de la Compañía de Jesús en San Estanislao de Cosca, en la Ceja, Antioquia, en Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá, y en mis últimos años en el Seminario de Cristo Sacerdote en Palmira, Valle. Un latín y un español básicos, lo que también pude aprender en la escuela de Cali, el TEC, como alumno del maestro Enrique Buenaventura. Época en la que creé el teatro del taller de la Escuela de Artes y Oficios San José del barrio Pueblo Nuevo en Buenaventura, fundada por el obispo Gerardo Valencia Cano, y que hoy lleva su nombre después de su asesinato el 21 de enero de 1972, día en que tumbaron el avión en que viajaba de Medellín a Buenaventura. Una reunión sobre el plan de desarrollo de Buenaventura, con el que nunca estuvo de acuerdo, porque él sostenía que los planes de desarrollo para el Pacífico tenían que ser ajustados a la cultura de la gente que vive en él. Su opinión le creó gran cantidad de enemigos, tanto en el Estado como en la empresa privada, y de todas formas impusieron su plan de desarrollo, que hoy nos tiene a más del 70% de los habitantes de Buenaventura en una pobreza en medio de la gran riqueza. Mi esposa Nelly Giraldo y mis hijos Rocío y Yuri actuaban en el teatro del taller, junto con los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios y alumnos de diferentes cursos. Al hermano mayor le preocupan mucho las guerras pasadas, y decía: si la educación en Buenaventura no se daba de acuerdo a nuestra identidad, terminaremos enfrentándonos entre nosotros mismos y desconoceríamos a nuestro propio hermano negro, indígena o mestizo. Me recomiendan aquí, yo lo voy a aceptar, estamos aquí en una compañía de amigos y todo, que cuente la historia. Entonces no leo, cuento porque no me dejan las lágrimas ver las letras. Gracias. A ver, el hermano Gerardo Valencia Cano, en el Concilio Vaticano II, tuvo algunos problemas, y es que él iba con una nueva idea, que es la de una educación ajustada al marco de la gente, del territorio donde existía. Eso no se lo aceptaron a él. Cuando él llegó, yo llegué aquí a Buenaventura y me encontré con esa novedad. Precisamente yo venía de un seminario donde era un marco muy diferente a sus condiciones de su pensamiento, muy diferente, y nosotros teníamos precisamente esa misma línea de no ir con sus ideas. Cuando llegamos aquí, y estamos hablando del año 64, más o menos en el año de mayo o junio, y había aquí un gran profesor, que se nos ha olvidado anunciarlo siempre, el profesor Rafael Montoya. Él era corista en la catedral, se cantaba la misa en latín, y yo era corista en Pueblo Nuevo. Nos volvimos enemigos de Gerardo, porque cuando llegó cuando se termina el Vaticano II, en noviembre más o menos, él llega aquí y nos dice que la misa de ahora en adelante tiene que ser en español.
nosotros no estábamos de acuerdo, porque nosotros siempre veníamos cantando la misa en latín como nos lo enseñaron al principio. Luego él recurrió a una estrategia muy importante. Estaba el maestro Teófilo R. Potes, que hacía su folclore allí en el parque. En el parque había hecho una casa, un rancho, un salón grande para bailar. Casi no le dan permiso para hacerlo porque aquí pues no gustaba mucho el folclore, pero él se mantenía con esa idea de mantenerlo. Y entonces le pidió al profesor Potes, le pidió que le preparara a unas señoras que bailaban su currulao y una misa, y que él los ensayaba. Como él sabía, es músico y tenía canciones en español, comenzó a hacer la misa en los alabados, que era la costumbre de la gente nuestra, y que es la costumbre que aún existe en muchos lugares, y especialmente en los ríos. Fue una sorpresa cuando encontramos, Rafael y yo, que la misa en la catedral estaba cantada con marimba y tambores. Yo me reuní con Rafael, que entre otras cosas terminó siendo mi compadre, ¿no? Él es el padrino de Yuri. Y entonces nos pusimos de acuerdo, vamos a hacerle caso al obispo, ¿qué vamos a hacer? No hay otra. Y comenzamos a ensayar. Yo ya traía algunos principios de canto en español, porque los jesuitas habían avanzado mucho en eso, y entonces nos pusimos de acuerdo a cantar las misas y ensayar la misa en español, y lo hicimos. Y Monseñor nos hizo bajar el órgano, o sea, el aparato ese grande que había en la catedral y el del Pueblo Nuevo, a ponerlo al pie del altar, y lo pusimos al pie del altar y se siguió cantando la misa en ese sentido. Se acabó entonces la misa en latín y siguió el tema. Después viene una etapa muy importante de la educación. Él era secretario de educación, nombrado como vicario, era el secretario de educación autónomo en la región. Y entonces comenzó a poner la idea de la educación como la necesitábamos. Y qué difícil para nosotros, por ejemplo, no enseñar el catecismo de Astete o algunos autores de la Iglesia Católica que nos enseñaban. Siempre pretendía de que buscáramos la Biblia y que el mensaje sería la Biblia. Gerardo Valencia Cano, luego de llegar de Roma, hizo muchos cambios, fuertes cambios. Le preocupaba mucho la cuestión de la educación. Con él lo acompañamos mucho a los caseríos. Yo tuve que caminar con él una vez en una Semana Santa, con el hermano Isaías y con Edgar Ceballos, que manejaban la lancha, y nos fuimos en una Semana Santa por el río Naya, salimos arriba de la cordillera y bajamos hasta Jamundí con él. Fue duro el viaje, pero logramos hacerlo como en unos 8 días. El tipo común y corriente, como cualquier persona, se portaba con nosotros, es muy formal, y siempre nos enseñaba muchas cosas que nosotros no teníamos en nuestra mente del beneficio de la comunidad. Fue un gran promotor de las asociaciones. Él trató de generar empresas, de crear pequeñas empresas para que la gente no olvidara esa costumbre de la minga, que la gente trabaja en mingas, y él quería que en la ciudad se hiciera eso, y propuso una vez crear cooperativas. Y la primera cooperativa que creamos, porque yo estaba ahí, es la Cooperativa de Pesqueros del Pacífico, que pues tuvo un mal fin, se la absorbió el sistema. Y cooperativa de ahorro y crédito del Firme, que el padre Fernández me parece que era que llamaba, que la coordinaba. La cooperativa de crédito, la cooperativa de pesqueros, y algunas asociaciones de jóvenes como la JOC. Yo creo que el compañero Carlos Ochoa le tocó en ese tiempo aquí en Estela Maris, que quedaba aquí donde queda hoy el Cosmos. El Cosmos, allí
estaba la Juventud Obrera Católica, estaban las hermanas seglares, unas hermanitas que hacían el papel de catequistas, ¿no? Organizó la gente del río, en el río San Juan, a los indígenas. Aquí las niñas, las escuelas Piripipí, esas escuelas Piripipí, que era una niña que salía de quinto primaria y en su casita enseñaba a 4 o 5 niños y él la financiaba a través de limones que el padre Carvajal, Pablo Emilio Carvajal recogía en las cantinas, por ahí con los borrachitos los sábados, no lo veía por la galería de Pueblo Nuevo y por ahí recogiendo plata para pagarle a esas niñas. Fundó también la Escuela Normal de Maestras Populares, ¿no? Era normal para las maestras populares, que esas maestras fueron después las que hicieron el trabajo en una cosa que llamábamos los CAI, Centro de Asistencia Infantil. Esa obra de Monseñor Gerardo Valencia Cano, también con las hermanas capuchinas, las hermanas vicentinas, había una escuela, había una de las hermanitas negras, compañero, muchas gracias, la Salacuna en Pueblo Nuevo, las mamás que trabajaban o que tenían dificultades por sus niñitos de brazos, esas hermanitas negras eran que cuidaban a esas niñas durante el día, la Salacuna en Pueblo Nuevo. De todas maneras, la obra de Gerardo Valencia Cano se quedó pues grabada en todos nosotros. Para mí fue muy difícil, porque yo venía de un marco religioso muy tradicional, y acomodarme a la cuestión de él era como difícil, pero al fin logré hacerlo. Y pues empezamos a trabajar con el padre Gilberto Gil Yepes en la Escuela de Artes y Oficios, que así se llamaba. En esos años en el año 64 que yo llegué aquí, ya había un tercero de bachillerato en la Escuela de Artes y Oficios, y los muchachos salían de allí de esa escuela como bachiller, como expertos, ¿no? En mecánica o en cualquiera de las especialidades que ya habían, y tenían que terminar en el Colegio Técnico de Pereira, si no estoy mal, profesor. Allá terminaban su bachillerato y pues esos muchachos salían unos extraordinarios técnicos, tanto que cuando iban a la universidad iban de monitores, no les tocaba hacer ninguna prueba ni nada, y los iban directamente y los ponían de monitores ya de dibujo técnico de la especialidad que fuera. A ver, Gerardo Valencia Cano pues sigue en nosotros. Estamos en una época que él manifestó, esa época de la guerra, esa época de que nos íbamos a matar entre nosotros, que si no nos preparábamos, que si no teníamos en cuenta las situaciones de la cultura y de nuestros hermanos, terminaríamos así. Y pues realmente lo estamos haciendo así. Se quejaba mucho de la indiferencia de los hermanos negros e indígenas, no, pues no le paraban muchas bolas a la cosa, había de afuera mucha influencia. El caso, por ejemplo, en el año 68, cuando se ocurrió la idea del SENA introducir sus enseñanzas en Buenaventura, nosotros estábamos haciendo la escuela industrial donde hoy queda el SENA, ¿no? Sacábamos días con los muchachos y veníamos allí a tirar pala y a revolver mezcla. Había un ingeniero borrero que ayudaba mucho, que era de Cali, venía y era muy amigo de Monseñor, que ayudaba mucho, muy fuertemente en estas cosas. Lo mismo que los sacerdotes, ¿no? Teníamos un padre Antonio Ruiz, al padre Gil, a los sacerdotes misioneros, a los Giles, 2 que eran los 3, Alfonso, estaban los padres que se retiraron luego que él murió, pues ellos no vieron ninguna salida más sino retirarse de sacerdotes. Joaquín Alzate, estaba Luis Eduardo Gómez, al final también se retiró el padre Jaramillo, Gerardo Jaramillo, que escribió algunos libros sobre Gerardo Valencia Cano. De todas maneras, había en Buenaventura un extraordinario desarrollo autóctono propio,
aquí existía una cultura de la solidaridad y de ayuda mutua. Buenaventura existían consulados, existían clubes, existían muchos, no los tengo en la mente ahora por no alargarme mucho nombrarlos, me acuerdo de ellos, ¿no? En el año 68 también le llegó un mensaje a Monseñor Gerardo Valencia Cano de Miserio, donde le decían que le iban a adoptar el colegio Gerardo Valencia Cano, en la escuela industrial. En el año 70, 71 más o menos, fue comenzando a llegar, inclusive no pudo ver esa época, esa llegada, porque él lo mataron en el año 1972 y al final de 72 llegó una cantidad de dotación para el colegio, que hoy podía compararse como unos 300 o 400 mil millones de pesos, lo que llegó allí. Tornos, tableros, equipos de radio, taller de motores, taller de ebanistería, taller de metalistería, taller de electricidad, taller de dibujo técnico, laboratorio, todo eso fue extraordinario. Entonces, en aquella época, Monseñor había aprovechado una cuestión que había hecho el señor ministro muy joven, Luis Carlos Galán, de aquello de las escuelas, unas escuelas especiales que había, unos centros escolares de grandes en todo el país. Entonces, un presupuesto para hacer lo que hoy es la obra donde hoy funciona el Instituto Gerardo Valencia Cano, ¿no? El INENDIP. Gerardo Valencia Cano también se ideó el INENDIP. El INENDIP es donde hoy funciona la Universidad del Valle. Ese edificio lo hicieron por idea de Gerardo Valencia Cano. Gerardo Valencia Cano dice: los muchachos deben aprender haciendo, deben aprovechar su medio cultural y su riqueza para procesar sus propias riquezas y exportarlas. La gente del Pacífico podía hacer eso porque tenían la capacidad, o tienen la capacidad de hacerlo. Entonces se hizo eso donde está la universidad, y ese colegio que hoy hay allí está diseñado como para unos 100 años más, porque su infraestructura es así, hecha, con esa fortaleza y con esa capacidad. Entonces, con la venida de la ayuda de Miserio, pues se muestra que eran los únicos que no estaban en contra de él, porque si no hubiera Miserio y estuvieran en contra de las ideas de Monseñor, no le hubieran mandado esa dotación. Eso lo manejó muy bien el padre Gilberto Gil Yepes, ¿no? Y la misma equipo de la curia o el vicariato que se llamaba en su tiempo, extraordinarios, el equipo trabajaban muy bien y esto se fue jalando adelante. Después, ya con el tiempo, como vemos hoy, hemos bajado mucho esa capacidad y ese pensamiento de Gerardo Valencia Cano ha rebajado. Pues como les dije al principio, Monseñor se quejaba mucho de lo que pudiera venir, y entonces cuando comienza a llegar al Teatro Caldas, compañero Oscar, aquellas famosas películas de Jack el Malo, de La Última Bala, de Ali Baba y los 40 ladrones, todo eso, entonces Monseñor dice: ojo con esto, mire que aquí no viene una película que traiga un mensaje de cultura o de ética. Comenzamos a hacer un trabajo con Monseñor y era de hacer un cineclub, y montamos un cineclub, pero fue muy poquito lo que pudimos hacer con unos compañeros de Oscar, que era Samuel Gutiérrez y el otro era Glay Mejía, no me acuerdo bien, de los que nos ayudan a hacer el cineclub. Pero no, eso era una fuerza muy poquitica frente a ese monstruo de los teatros que teníamos aquí, que eran 4: Teatro Buenaventura, Teatro Caldas, Teatro Junín y el Teatro Morales. Sí, señor, eso se atestaba de gente, por favor, esas películas que venían eran brutales. Y entonces comienza a hacer un cambio en Buenaventura, se comienza a hacer un cambio muy fuerte, ¿no? en la cultura de la gente, y entonces vienen ya los asesinatos, los atracos. Yo creo que el primer atracado aquí en Buenaventura fui yo, en la iglesia de Pueblo Nuevo. A las 5 de la mañana venía yo a cantar la misa,
cuando me parece tres muchachos y uno grandote, negro grande, que le decían Natilla, sí, acuerden Natilla, compañero, y me pegó un golpe y me dejó tirado ahí, en el andén, me quitó el reloj. Ese hombre venía desde el Ecuador y aprendió mucho a asesinar, aprendió a atracar, y lo mataron allá en el Naya, lo mataron un tipo, un campesino tenía una tiendita, fue y se le tomó la cantina y la tienda, y cuando se fue a dormir en una casa más arriba, el hombre muerto de la ira fue y le dio machete, allá quedó. No sé si lo enterrarían allá mismo al señor Natilla. De todas maneras, a él le preocupaba mucho esa situación. La otra cosa que le preocupaba mucho a él era la Rerum Novarum, la encíclica, que había sido un cambio en la iglesia muy fuerte, y él le preocupaba que los obispos del mundo no atendieran esto. Él trató de hacerlo, lo persiguieron mucho por esta cuestión, y entonces los políticos comenzaron a atacarlo, ¿no? Hay una anécdota de él en el Congreso de la República, él lo llamaron allá, eso no lo escribieron, pero nosotros nos dimos cuenta. Él trataba de defender la región del Pacífico como fuera. Y la anécdota importantísima de Gerardo Valencia Cano para defenderse de esa fuerza tan grande que iba contra él, como esa sombra china, podríamos llamarla. Uno de los congresistas le dice, porque el obispo, no sé, era quizás no sé quién era el que estaba en ese momento, el cardenal, y lo llevó y le hicieron un juicio político allá con una comisión de esas del Congreso, y un congresista le dice: oiga, monseñor, con todo el respeto que se merece, mi pregunta es, muéstreme un negro o un indio que tenga una empresa, que tenga un edificio en Buenaventura. Y entonces el obispo le dijo: qué pena, señores congresistas y monseñor, al señor arzobispo, con esto termino mi charla. Al negro no le interesa producir, le interesa vivir. Y se paró y se fue. Hasta ahí llegó la nota. Esa es una manera me parece a mí bien inteligente de monseñor para defender su gente y para defender su territorio y lo que él pretendía hacer en este pueblo. De todas maneras, lucha muy dura de monseñor, lo veíamos por todas partes, lo veíamos en los coros. Me acuerdo cuando tuvimos los coros con un señor que era el gerente del Banco de la República, llamado Gilberto Henao, ¿no? El último gerente me parece que fue compañera Yuli, de gerente de dinero, de que manejaba plata, ¿no? Porque los otros gerentes, pues no creo que hubo más, aquí compraban el oro, pero vino la nobleza del señor Manuel Santos y se llevó de aquí la zona franca, se llevó el Banco de la República, se llevó el Banco Agrario, la Caja Agraria, se llevó Incomex, se llevó la DIAN, IDEMA, y bueno, y eso lo está viviendo el doctor Santos. Hay que recordarle algún día cuando fue ministro de Comercio Exterior, ¿no? Creo que era ministro de tiempo. Bueno, de todas maneras, para nosotros Gerardo Valencia Cano pues es un santo, porque uno no entendía cómo Gerardo Valencia Cano podía ir a un caserío a ayudar a hacer la misa y ayudar a alfabetizar, y al otro día encontrarlo en Medellín o en Yarumal o en Bogotá. Uno no sabía cómo hacía. El hombre tenía una capacidad de trabajo extraordinaria, y como que Dios siempre lo tenía, como que le hacía milagros. Iba donde las señoras por ahí vecinas a tomar su café por las mañanas. Yo creo que Armando tiene muchas anécdotas de él por ahí guardadas, ¿no? Estaba también pendiente de los campesinos, como lo dije al principio, y creó el Instituto Matías Mulumba, que lo dirigió el padre
Mejía, Miguel Mejía. Miguel Mejía tenía un sueño de hacer un túnel allí donde queda con el Golfo de Tortugas, porque allí se ahogaba mucha canoa con la gente. Y entonces un túnel, y comenzó a hacer una rifa de 1 millón de centavos. Cada uno le compraba un bonito de 1 centavo, 2 centavos, que en el tiempo manejaban los centavos. No, eso no, ese proyecto se quedó. Ahora el sueño de los grandes capitalistas es una acuapista de aquí a Tumaco, que nos va a acabar con los manglares y nos va a acabar con toda la riqueza que tenemos aquí. La idea de Matías Mulumba era que el campesino, que en la zona rural la gente llegara aquí para que mirara cómo era la ciudad, ¿no? Y los capacitaban con una cuestión que se llamaba Radio Sotatensa. Venía un periódico que llamaba El Campesino y había unos radiecitos, que uno era nacional, como que tenía una cadena fuerte, que eso quedó, Caracol se quedó con esa emisora, y no necesitaba cadena, sino que venía directamente desde allá hasta acá. No sé si se ve cómo llegaban, aquí en ese tiempo no había satélite, que yo me acuerde, ¿no? Pero uno cogía a Radio Sotatensa. Eso fue un medio muy importante de enseñarle al campesino. Él tenía esa cuestión y pues no le copiamos a Gerardo Valencia Cano, nosotros no lo seguimos. Matías Mulumba sigue allí, pero está quieta. Está la voluntad de pronto de los dirigentes, de la junta directiva que hay allí, pero sería muy importante que ese Matías Mulumba volviera a resucitar para podernos apoyar ya en las nuevas tecnologías y mirar a ver cómo comenzamos otra vez a que nuestros campesinos vuelvan a producir el arroz, los huevos y las gallinas allá en el campo, y los marranos que traían aquí en Balandra, los indígenas y los hermanos nuestros desde el río. Aquí venían en ese tiempo unas balandras, les decíamos balandras, a los barcos esos grandes de 14 toneladas que traían con velas y sus partes de mástiles que venían desde por ahí esos ríos. ¿Qué más les puedo contar yo? Hay mucho que hablar de Gerardo Valencia Cano, pero se queda uno. Yo recuerdo tanto de Gerardo Valencia Cano una anécdota. Una vez nos fuimos a alfabetizar a Punta Rondado, que toda la gente del Pacífico no sabía leer y escribir. Y eso había uno que otro, los maestros de pronto por ahí en Guapi, en Tumaco, pero la gente de los caseríos era cero, pollito. Entonces, como señor, nos íbamos, por ejemplo, fuimos una vez a Punta Soldado a enseñarle a los mayores a leer y escribir. Entonces, pues uno de maestro, yo era maestro en la Escuela de Artes y Oficios, y otros compañeros profesores nos ayudaban, y nos íbamos allá, y en el tablero comenzamos a enseñar a leer y escribir y a hacer la firma de pescador. En la Caja Agraria nos obligaban a que si el pescador no firmaba, no le podían prestar. Entonces nos fuimos a hacer esa escuela y Monseñor nos acompañó y yo comencé a enseñarle a hacer la firma. Y entonces me dijo Monseñor: ve, Manuel, no te pongas a perder tiempo ahí. Decirles que hagan el dibujo, coger la letra y que sea un dibujito que van a hacer ellos. Si se llama Carlos, ponerle una culebrita así enroscadita, ¿no? Y que le pones a una tortuguita, es la A, ¿no? Y una R es un gusanito, y así. Y así aprendieron a hacer la letra. Pues pudimos conseguir más de 50 créditos en la Caja Agraria para esos pescadores de Punta Soldado, ¿no? Con esa forma, pues, de que nos dio la idea de enseñar. Era un tipo, pero recursivo, con una extraordinaria capacidad de llegarle a la gente. De la gente que hoy todavía tenemos la memoria de Gerardo Valencia Cano. No me acuerdo de muchos, de los que no están aquí, que están en otras partes. Por ejemplo, Ferdinando Peña, mucha gente, las hermanas seglares que todavía están, los sacerdotes que se retiraron, y hoy día pues tenemos aquí en Buenaventura, pues nosotros que estamos aquí, y comprometido con Gerardo, el señor obispo Héctor Epalza Quintero, que no sé si habrá llegado por aquí. Aquí está. Qué pena, señor, buenas tardes. No lo habíamos visto. Bueno, así era Gerardo Valencia Cano. No lo veíamos, llegaba a las reuniones
y no se veía, al final era que se veía. Con Gerardo Valencia Cano tuve otra anécdota bien fuerte. Pues los primeros días, pues encontrones con él por la cuestión de que pues él trataba de que uno enseñara la religión en otra forma y no como él quería que se enseñara y no como uno la traía. Y la anécdota con él fue que nosotros hacíamos teatro. Yo me especialicé en teatro y hacíamos teatro en la escuela, y ahí presentamos una obra de teatro en el Teatro Caldas que se llamaba Baile, Bodas de Lata o Baile de los Arzobispos, y esa es una obra bravísima, ¿no? Imagínese usted. Entonces yo no quería que el obispo fuera, ¿entendés? Porque yo sabía que me iba a pegar mi estregada, porque era una sátira muy brava a los grandes obispos, a los arzobispos, a la Iglesia Católica en la parte de la administrativa, a la cúpula de la Iglesia Católica. Y entonces montamos la obra cuando el obispo que va llegando. Y, Dios mío, ahora sí. ¿Sabes cómo eran los obispos bailando y los obispos tomando su trago y terminaba la misa? Y entonces al final hacíamos un foro. Y dijo, y al final del foro, él nunca se quedaba sin terminar y él se iba, pero esa vez se quedó. Y yo, ahora sí voy a tener problemas con este señor. Y entonces cuando dice, pido la palabra, Manuel, esa obra es muy fina, ¿no? Hay que hacer que los muchachos le mejoren un poquito, pero realmente puede ajustarse a una realidad que no me atrevo a decir cuál. Y se fue. Oiga, le cuento que esa vez a mí me pasó, le fue la luz, ¿sabe? Pues como que me puso oscuro cuando vi llegar al señor obispo, porque la obra es bien dura, ¿no? Es de Jairo Aníbal Niño, esa obra de teatro. A ver, ¿qué más contamos? Hay tantas cosas por decir, ¿no? Lo único es que Gerardo Valencia Cano se le adelantó al Papa Francisco en siglos, porque Gerardo Valencia Cano siempre insistía de que la pobreza no podía existir en medio de tanta riqueza y que unos cuantos manejaran la riqueza. Eso era una situación bien fuerte de Gerardo Valencia Cano, y parece que de pronto el Papa Francisco lo escuchó alguna vez, porque como buen jesuita que era, ¿no? Creo, monseñor, que como jesuita ya no está, porque mientras yo fui jesuita no se podía ser obispo. Si era obispo lo sacaban de la orden de la Compañía de Jesús. No sé usted qué de pronto me puede dar un conocimiento sobre ese tema, si todavía está eso, pero creo que él como jesuita no está ya, está como sacerdote o como papa, pero la Compañía de Jesús creo que no lo tienen a la lista ya, porque en los reglamentos de San Ignacio de Loyola ordenaba siempre que nadie podía tener mayor rango del otro, ninguno tenía que ser igual. Eso es una parte importante de Monseñor Gerardo Valencia Cano, de su humildad, de su tranquilidad, de esa capacidad que él tenía para enfrentar cualquier situación. Él llegaba a cualquier persona y le resolvía el problema y la gente salía contenta, así fuera sin plata, pero salía contenta. Es decir, si iban por plata salían contentos aunque no tuvieran plata, aunque Monseñor no mantenía plata. ¿Me entendés? Esa era una cuestión bien importante. Lo otro también bien interesante de Monseñor era que estaba al frente de la juventud, siempre con la niñez, siempre con la mujer, con los huérfanos. Él la atendía, yo no sé cómo hacía ese señor, pero era una capacidad de trabajo que uno le quedaba aterrado. Yo creo que ese hombre no dormía, porque a qué horas escribía cartas, a qué horas hacía la homilía, a qué horas hacía el preparado para la misa, para la cuestión de Radio Buenaventura, ¿no? Con la noche buena, con esas buenas noches y con esos buenos días, ¿no? Siempre estaba a la hora precisa, siempre, así como el señor de Torrepalsa, a las 5:30, ahí está, a las 5, faltando 4:10 para las 6, Óscar le da el espacio a Monseñor
para hablar por Radio Buenaventura, en sus homilías, ¿no? Entonces, a ver, de Gerardo Valencia Cano tenemos una cuestión bien importante, y es la época dura, cuando el estudiantado de Buenaventura comenzó a reclamar sus derechos. Y estamos hablando de 1 de junio de 1970, si no estoy mal. Oscar me corrige. 70. Cuando matan a compañero William Molano Cuero. Ah, eso, William, sí. Pero sí. el primero que mató fue Heriberto Herrera. Ah, sí, sí. La Amazon. Que mataron los dos como turros. Bueno, entonces resulta que nosotros en la escuela tranquilamente, yo no sabía nada de esto de política, yo venía en seminario, nunca me enseñaron eso, ni leer a una Marx, ni nada de cuestiones, ¿entendés? Entonces yo no entendía absolutamente nada, sino de la religión tradicional, ¿no? El martirologio, alguna partecita de la Biblia, y lo del Padre Astete, etcétera. Y de filosofía y de teología, pues en la forma que vivía en ese tiempo. Entonces, nosotros estábamos como a las 10 de la mañana o 9 en la escuela industrial, cuando se dio la noticia de la muerte de este muchacho. Entonces había un profesor muy acelerado, colega de mi compañero Roberto Lozano, ¿no? En deportes, Gregorio Aguas. Entonces nosotros nos fuimos con todos esos muchachos para el Pascual de Anagoya, y todo el mundo estaba en clase, todo el mundo en clase en el Pascual de Anagoya. Y digo, ¿pero qué pasó aquí? Le digo yo a Gregorio. Y dijo, no, eso tiene que haber alguna cosa, y cuando no sonó la campana, salió todo el mundo. Qué alboroto. Estaba Oscar Angulo, de presidente del comité de estudiantes de la escuela. No sé quiénes estaban allá, algunos de estos muchachos, empezando por Oscar, deben de haber sido de comité estudiantil de allí, Coqui, no sé quién es más en el Pascual. Se rebotó ese muchacherío y nos fuimos con ellos hasta aquí, hasta la... González estaba allá. ¿Ah? Manuel González también. Ah, Manuel González también estaba, sí señor. Manuel González también estaba ahí, pero Manuel González era muy pasivo, él sigue siendo muy pasivo, ¿no? Con todo el respeto que debería si está por ahí. Pero todo ese muchacherío se fue para la aduana, ¿no? Cuando yo llegué como de último y me paré allá en el Palacio Nacional, cuando comían a reventar ventanas y esta gente a tirar balas desde allá, esas ventanas de arriba, encaramados en el segundo piso, los de la aduana. Y eso se formó la trifulca. Cuando vemos que se ve una cantidad como de 40 muchachos fue para la catedral, cuando van llegando como señor en hombros. Pues que para salvar la situación, la cuestión de que uno cedía para defenderse, porque los otros estaban tirando balas desde allá. Eso se volvió la guerra, fueron más de 4 días, por eso Armando, qué Buenaventura. 46 años, hoy hace 46 años hoy, imagínense, eso es duro. Es decir, fue muy duro y la gente en ese tiempo comenzaba a tomar como conciencia del derecho que tenía y de que hacer respetar su vida. De todas maneras, aquí vino hasta el escuadrón, eso en ese tiempo se llamaban escuadrón, no se llama SMAT, ¿no? SMAX, no hay qué. Y eso estuvo con bombas, ya la única que nos salvaba a nosotros de la bomba lacrimógena de esas que nos echaban, es que aquí ventea mucho y llueve mucho y nos quitaba que rápido, eso lo desvalía. Pobre policía, pues algo más trabajo esa vez, pero mataron un poco de guardas, quemaron los guardas, botaban por las ventanas de las casas el aguardiente, toda esa cuestión del whisky, cigarrillos y todo por las ventanas, y en la media calle los quemaban. Eso fue tremendamente en ese tiempo. Monseñor trató de calmar la cosa porque él no le gustaba pues llegar a ese extremo, pero Monseñor fue un extraordinario apaciguador de esas cosas. Él intervino mucho para que no se dieran esas clases de violencia. Tenemos una anécdota también, éramos en el año 69, Monseñor Gerardo Valencia Cano nos salvó de que nos sacaran de la casita donde vivimos. Resulta que a los hermanos nuestros pues les hicieron unas casas muy bonitas de cartón que trajeron desde por ahí de Canadá, y esas casas la gente de aquí no la quiso. No, a mí me hacen una casa de ladrillo, pero yo en una casa de cartón no me meto. Entonces cuando se quemó aquí esta esquina donde quedaba Fotorrefugio, que el almacén, el Coral era que llamaba, hay una señora ahí, se quemó toda esa cuadra. Entonces la gente se fue a meterse a esas casas de cartón y nosotros aprovechamos y nos metimos allá.
a esas casas de cartón. Como a los 6 meses vino al Instituto de Crédito Territorial a sacarnos de ahí el Luis Morales, ¿se acuerdan? A sacarnos de ahí y nos iban a sacar. Ya había la orden del juez y vino el comando del ejército de Buga a sacarnos porque como sabían que aquí eran jodidos, entonces había que meterle fuerza muy fuerte y vino Monseñor y se paró ahí el ladito donde queda el Dari al frente de la tienda de Elías Urán. Y les dijo Monseñor, ya pasan por encima de mi cadáver, pero esta gente no la sacan de aquí. Y el juez tuvo que sentirse impedido ahí y no nos sacaron. Éramos 54 casas de cartón, todavía estamos ahí, queda una salita casa de cartón allá en el barrio de la Transformación. Eso, Monseñor. Cartolandia. Cartolandia le decían, sí, pero nosotros no, nosotros decíamos casas de cartón. Bueno, la otra también importantísima que me acuerdo de Gerardo Valencia Cano es allí en Cristo Rey, cuando Incofran, que llegó aquí a modernizar muelle, ¿no? A modernizar el muelle. Incofran era una compañía colombo-francesa, a hacer el muelle, tumbar el muelle viejo. Comenzaron con esas grandes dragas a echarle arena y pantano a Cristo Rey, allí por esa parte donde queda la cancha Baraya. Y Monseñor llegó y se metió allá a esa parte. Yo no cuento muy bien la historia con mucha amplitud literaria como lo puede hacer el compañero Armando, pero allí lo sacaron los bomberos, a las malas lo sacaron porque Monseñor se iba a hacer ahogar allí por salvar a la gente. Hoy de esa tierra que tiraron allí y de la otra que tiraron allá ahora en lo que se llama Villa Llenas, que se llamaba La Guarapera, queda esos barrios de allá, se hicieron por la arena que tiraron de aquí a allá. Son cuestiones importantísimas que uno las tiene como memoria y que uno las tiene como compromiso, ¿no? Él padecía mucho por la cuestión de la ignorancia en este pueblo. Aquí la gente que no había escuelas, no había colegios. Cuando él llegó había un colegio, me parece, y 2 escuelas. Cuando él empezó aquí todavía están las escuelas. Está San Vicente, está el Instituto Gerardo Valencia Cano, está la San Rafael, está, bueno, el IFA, la Normal Nacional de Señoritas, que está aquí donde hoy queda la diócesis. Ahí era la Normal Nacional de Señoritas, de la cual fui maestro como 4 años, ahí en esa escuela normal de señoritas, sí. Yo fui maestro de la doctora Lady Torres Copete, yo, profesor Roberto Lady Torres, y de otros más importantes ahí, y otros que se torcieron también, fui maestro, pero que son muy poquitos, ¿no? Hoy están los buenos, estamos aquí. Entonces, de Gerardo Valencia Cano, tantas cosas por decir, hermano, aquí no sé, el día, no alcanzaría el día. Sin embargo, con el compañero Lave vamos a intercambiar ahora ideas, porque la tarde es bien importante. Agradecerle a los compañeros al compañero Esaín, a la compañera Estela y al equipo del Banco de la República que está haciendo posible este relato, porque nosotros tenemos que empezar. Ese compromiso de Gerardo Valencia Cano debe empezar ya, acompañando a Héctor Epalza Quintero. Héctor Epalza Quintero tiene que quedarse aquí con nosotros. Bien dicho. ¿Por qué? Porque él tiene un compromiso con Buenaventura. Y Gerardo Valencia Cano lo trataron de sacar de aquí, pero aquí regresó. Esa anécdota del padre Herrera, que inmediatamente que cayó el avión, el arzobispo declaró Camposanto allá porque no se podía llegar. Imaginen la intención de borrar al obispo, ¿no? Entonces el padre Herrera con los bomberos y otros se fueron hasta allá. Olave tiene mejor memoria de esto. Roberto del Castillo fue el hombre que se fue hasta allá y trajo a Monseñor, y aquí Monseñor está con nosotros, y el otro Monseñor que está aquí presente tiene que quedarse con nosotros hasta que Dios lo quiera, ¿no? Porque su fuerza y su capacidad de Epalza Quintero puede ser
tan fuerte como la de Gerardo Valencia Cano. Y lo va a demostrar en estos días. Porque viene un acontecimiento bien fuerte. Yo he hecho una protesta a nivel nacional, internacional en Bogotá. Ay, cuidado, por favor, recojan a la muchacha. No le... Se le dañó un pie. No sea tan pesimista. Sí, porque uno se le puede torcer un pie. Claro que sí. Bueno. Manuel. Viene un acontecimiento bien importante, Monseñor Héctor de Palza Quintero, y todos los que estamos aquí. El mundo, como dice el Papa Francisco, el capitalismo quiere coger todo. En este momento se ha organizado, hay una organización mundial que se llama la OCDE. La OCDE es Organización Comercial de Desarrollo Económico. Sí, señor. Y entonces están proponiendo que el mar lo manejan ellos. O sea que nosotros ya no vamos a poder pescar si ellos no nos dan la orden. Y yo en Bogotá la semana pasada en un encuentro que hubo del segundo foro constituyente, dije que habíamos enviado a La Habana, Cuba, la propuesta del mar en esas 100 propuestas de agropecuarias, de campesinos, y que no nos han tenido en cuenta. Y ese día propusimos en la mesa que a la pesca, que al mar se tuviera en cuenta y el agua, y al final del tema nos pusieron el mar. Y entonces les dije, mire, aquí llegaron, hay dos eventos importantes en este momento en el mundo. Uno, que los españoles vinieron y entraron por el mar y nos sacaron a los indios, nos saquearon, y todavía pues está esa herencia. Y ahora viene la OCDE y entra por el mar. Y por el mar de Buenaventura están entrando los grandes megaproyectos y nos están sacando a la gente del territorio. Aquí vinieron hace poco y no vamos a pelear con ellos, como 30 embajadores de Europa y de otras partes, a ver qué se podía hacer con Buenaventura, y estuvieron aquí, ¿no? Y está la propuesta de los megaproyectos que hay aquí, pero vemos que para el bien de la gente no está. Yo no veo que un agua dulce, que un Tesehuén, que una delta del Dagua, que un Puerto Solo venga para la gente. Está por fuera de la gente. Ya Agua Dulce dice, este territorio es nuestro y tenemos títulos de ellos, por encima de los consejos comunitarios, por encima de los indígenas. Entonces, preparémonos para negociar con ellos. No los vamos a sacar, negociemos, que se trate bien. Ahora tenemos un ministro de Medio Ambiente afrodescendiente. Esperamos que tipo luche porque no nos saquen del territorio las riquezas que tenemos. Esperamos eso. Entonces, es un milagro que Buenaventura esté. Es un milagro, porque Buenaventura estaba predestinada para mandarla para las cordilleras. La gente, estoy hablando de la gente, ¿no? Para las cordilleras. Y gracias a la educación que Gerardo Valencia Cano transmitió a la gente de este pueblo, estamos aquí todavía resistiendo. Miren ustedes que nos ponen una carretera a menos de 2 horas de Cali aquí, pero esa carretera no es para nosotros. Uno lo ve palpable. Miren ustedes que una política pesquera que hemos pedido para el país, para todo el país, para proteger los dos mares que tenemos y los 40 millones de kilómetros cuadrados de espejo de agua, no aparecen por ninguna parte. Más bien aparece la cuestión de los monocultivos. Entonces, peguémonos de ese milagro de Gerardo Valencia Cano, todos los que tienen la historia de Gerardo, sin egoísmo, sin individualismo, mostrémosla desde aquí, ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo. Nosotros tenemos una muestra real de la estigma y de la discriminación racial aquí en este pueblo del Pacífico, y es que 400 millones de dólares para Buenaventura, y a los 15 días dice no, para todo el Pacífico. Una ley de distrito especial
ya la nación debiera haberle entregado a Buenaventura todos estos bienes, donde estamos, este también, donde estamos sentados. Y esta es la hora que no han pretendido hacerlo, porque es que les representa mucha plata para entregarle a Buenaventura por estos bienes que la nación tiene aquí. Nosotros terminamos, compañero, para darle paso a nuestro compañero Armando, diciendo la voluntad que hay en la gente que está aquí sentada, la voluntad que hay en las universidades, en los colegios y escuelas, la voluntad que hay en la Iglesia Católica a través de nuestro obispo Héctor Epalza Quintero, nos fortalece para mantenernos en la raya de defender los derechos de Buenaventura. Y estamos preparando un movimiento social muy fuerte en Buenaventura, porque lo necesitamos para que el gobierno nacional se dé cuenta que nosotros existimos. La muestra está, aquí tenemos artistas, aquí tenemos ingenieros, aquí tenemos médicos extraordinarios. Y miren ustedes, la plancha caliente, que el número 2 que están haciendo allí en el Parque Santander, ¿no? Son gente de Bogotá con su maquinaria y no la de aquí. Así de sencillo. Y nadie ha dicho nada. Los árboles que nos tumbaron al frente de Cosmos, era para darle luz al Cosmos. Y sepan, hermanos, que Cosmos va 10 en el Pacífico, y por eso nos están haciendo parques naturales en el mar. Entonces preparémonos sin pelear con nadie, porque nosotros no somos de pelea ni de guerra. Somos de conversar y de dialogar, y compartamos la riqueza que nosotros tenemos con la riqueza que tienen los de afuera. Muchas gracias. ¿Qué tipo de transformaciones ha sufrido este territorio que se pueda apreciar y comentar? La geografía política ve el territorio como paisaje, como región, como espacio de clima, como ambiente, lo ve como de repente una organización administrativa y política donde se trazan reglas de juego para convivir. Eso. La física habla del territorio como una superficie o relieve y le incluye el aspecto radiomagnético y una cantidad de cosas. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad en Bogotá que teníamos un poco de profesores, una playa de astronautas. Había un profesor granés que nos decía que Colombia era un país tan sumiso que le había regalado todo su espacio, el aspecto radiomagnético, a los Estados Unidos, y que no tenía el desarrollo científico para hacer uso de él. Y ese era colombiano, decía, pero bueno, ¿por qué esa sumisión? ¿Cómo se explica? Bueno, desde el punto de vista de la ecología, nosotros tuvimos una reunión importantísima el viernes pasado en la Universidad del Pacífico con el ministro de Ambiente. Yo quiero hacer una denuncia y le voy a pedir públicamente a Erzain que me colabore preguntándole al jefe de comunicaciones de la universidad cómo le explicaron que no me dejara hablar, porque todo el mundo pedía la palabra, dijimos espacio para las preguntas. Y cuando yo alcé, el muchacho se le arrimó a la muchacha que manejaba el micrófono y le dijo, no. Entonces la muchacha muy decente, ella me dijo, es que no puede hablar. Y yo, ¿y qué pasa? No es que ya el tiempo, usted se demoró mucho para pedir. Ah, bueno, listo. Pero estaba hablando Catalino Murillo. Y cuando Catalino Murillo terminó de hablar, no le pasó el micrófono a ella, sino a mí. Entonces me metió en un problema. Porque yo dije, no, pues, yo personalmente no hablaría, porque estoy indignado. Pero es que yo soy
el representante del Pacífico en el Comité Nacional del Conocimiento Tradicional. Yo soy el asesor académico de la Federación de Municipios del Pacífico. Yo soy el asesor académico del Comité de Historia. Yo soy fundador e integrante del Consejo Territorial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Buenaventura. Entonces, pues, yo tengo algunas cosas por decir. Dije, a mí no me gusta que lo que tiene que hacerse, y en otros países se hace, con educación, con principios pedagógicos de fondo, aquí se pretende hacer con publicidad. Porque aquí cogen a la gente y les someten a una tortura, una guerra mediática, hablándole de un tema, y después todo el mundo, o no si sabe del tema, y la verdad nadie sabe qué es, pero a todo el mundo le suena. Y reemplazan lo que tiene que hacer la educación con la publicidad. Entonces, que nos hayan traído aquí el ministro de Ambiente, sabiendo que el ambiente es ecológico y social, y que nuestro ambiente no está muy agradable, que digamos. Entonces, no es propio ponerse a discriminar simplemente porque todos no tenemos la camisa puesta para hacerle aplauso a lo que dicen y hacen los poderosos. Yo personalmente me confieso aquí, y esto lo heredemos, y me parece que lo explicaba con mucha profundidad. Contradigan al que sea, pero nunca vayan a entrar en contradicción con ustedes mismos. Eso nunca lo vayan a hacer. Y siempre que ustedes tengan algo por expresar, expresen, porque todo les enferma. Entonces, yo creo que en mí van a tener un problema serio, porque la gente joven, como Angélica Mayor y todos estos muchachos que andamos viendo hoy aquí, si le hacen una propuesta de mejoramiento, la aceptan, la aplauden y se ponen felices porque no saben lo que hay por resolver detrás de la propuesta de ahora. Si yo tengo una casa de madera, a mí no me pueden decir que para ayudarme me van a poner un segundo piso de ferroconcreto bien acabado sobre el primer piso de madera, porque eso no se puede hacer. Si el Estado quiere pagarle la deuda histórica a Buenaventura, primero tiene que resolver lo que está sin resolver y después ahora sí arrancar con fundamentos desde una postura que garantice la posibilidad de sostenibilidad, porque si no, es como siempre nos ha hecho aquí: pan para hoy, hambre para mañana. Ya me han citado algunas de las cosas que nos dan como para cumplir el presupuesto, para cumplir el comercial, y nos las dan y después nos las quitan. Porque así ha sido. Nosotros tuvimos el matadero más moderno, rápido, efectivo, higiénico de América Latina, y en lo que dura una paleta en la entrada a un colegio, desapareció y no sabemos por qué y cómo nos quedamos sin el matadero. Entonces, retomando, el territorio tiene una dimensión ambiental, una mirada desde lo ambiental. El territorio no es únicamente el equilibrio ecológico. En el ambiente hay elementos que propician el compartir, que era el mensaje del Señor, la sana convivencia. El compartir para que el ambiente sea ecológicamente equilibrado, para que el ambiente sea socialmente compatible con la dignidad humana. No puede haber injusticia, tiene que buscarse la equidad. No podemos exigir que todos vamos a tener lo mismo, pero que por favor la dignidad, el que más tiene, se la respete al que menos tenga, para que cada quien haga lo suyo en el nivel de calidad humana que impida entrar en conflicto. El conflicto no es juego. Hoy mucha gente ya esa cuestión como un normal, la gente de post-conflicto y conflicto, post-conflicto y tal, y ya como que se perdió la seriedad
de la accesión del término. Un conflicto es un conflicto. Eso no es cosa de juego. Pero tanto molestan con la propaganda que la gente le pierde el respeto y la consideración a los conceptos desde el punto de vista filosófico, moral y social, para jugar con las palabras como si fueran una canica. El medio natural, el entorno humano de la realización del ser a partir de la naturaleza es la visión de territorio que se ve en la ecología, desde el ambiente. Pero allí no se puede dejar por fuera el hombre. El ambiente ecológico conlleva el ambiente social. Y ese es el pecado que están cometiendo sobre todo los europeos. Europa está hablando de belleza de nosotros, está hablando de chocollo geográfico, está hablando de los paquetes de comercialización, de oxígeno y otra cantidad de elementos, pero ellos ven el chocollo geográfico desierto. Acá no hay dueño, acá nadie ha cuidado esto. Acá no es que la racionalidad, el compromiso, la claridad y la equidad del aprovechamiento racional de nuestros abuelos tiene esto más vivo que otras partes en que la gente, por mucho trabajo, por mucho tesón, por mucha productividad, no tiene para dónde mirar. No es que se cuidó, sino que espontáneamente nació y entonces los propios dueños están por favor esperando la oportunidad para caerle, pero no saben que acá hay con quién conversar sobre eso. Allí hay complicaciones. Desde la astronomía, la tradición especial, la tradición espacial, la interconexión, el flujo de información entre todos los países, hoy todos estamos metidos en la misma tolda. Ya prácticamente estamos a punto de empezar a construir la Babel del siglo XXI, porque nos están invitando a cosas importantes de la macroeconomía global. Estamos construyendo sentidos comunes en muchos aspectos, donde prácticamente nos vamos a interconectar por telepatía. Yo decía, ¿por qué yo le pido a un niño que no quiso aprenderse las tablas, que no quiso aprenderse las funciones trigonométricas de los ángulos notables, que no quiso aprender con claridad los teoremas básicos para defenderse la comprensión? ¿Por qué no le compraron una calculadora? Y no le podía comprar una calculadora, una FX 100 que le podía salvar de todo eso que no tenía, que no había querido tener por dentro. Pero un celular de alta gama sí lo tienen ahora todos los niños, todos, pero es que es aterrador. ¿Cómo se reúnen 5 o 6 niñitos con chancletas y los pies llenos de barro, porque las chancletas van chispeando, y en pantaloneta, y cada uno tiene su celular y dice, ¡ay, mándame esa! ¿Quién te la mandó? ¡Ay, no, mándame! Entonces se sientan 4, 5, 6 horas los niños a compartir una cantidad de elementos que les rompe la identidad, que les rompe el arraigo, que les hace aborrecer su casa cuando la comparan con la ilusión que tienen en la mano, y les hace perder no solamente la identidad del arraigo, sino el sentido de pertenencia. Entonces eso va acabando la posibilidad de compromiso por la región, el compromiso por la familia, el atreverse a meter la mano a la candela porque las cosas en su pueblo mejoren. No meto la mano a la candela, sino que busco la forma de estar allá donde yo quiero, porque allá es que es. Todo ese daño criminal nos hace la educación informal que se está impartiendo aquí, que le ha cogido mucha ventaja a la educación formal. Yo, allí en esa critonita que tiene la doctora Yuli, tengo los resultados de la excelencia 2015 del ministerio. Allí están los resultados de Buenaventura. ¿Cómo está? ¿Cómo la ve el ministerio? He tenido conversación con personas que dicen que es que yo
ando despotricando de los empleados del municipio. De ninguna manera. ¿No? Eso no es mi trabajo, ni es mi angustia. Porque entre otras cosas esta administración recién está empezando, ni siquiera ha entregado el plan de desarrollo para ponerse a hablar de eso. A mí lo que me tiene herido es cómo después de que Monseñor Valencia nos dejó una educación de excelencia, paulatinamente la fuimos dejando desmoronar. El Técnico Industrial San José fue uno de los 3 colegios más importantes de Colombia, de los 3 colegios técnicos. Pascual Bravo de Medellín, Antonio José Camacho de Cali y Técnico Industrial San José de Buenaventura. Los colegios de media que respondían por la vinculación del muchacho a las artes laborales de una sin permiso, porque habían adquirido capacidad, competencias laborales. En la época no decía eso, pero eso sí era real. Hoy da mucha pena. Entonces, siguiendo con las sesiones acerca del territorio desde el punto de vista étnico, nos pinta unas cosas que la gente nuestra dice. No es que el territorio es el escenario donde se construye, ejerce y dinamiza la cultura. El territorio nos permite recrear no solamente la memoria, sino las actividades con que nuestros ancestros han forjado sus paradigmas y nos han enseñado las fórmulas de vida. Eso es bueno, está bien, ¿sí? Desde el punto de vista étnico. ¿Sí? El uso social que se hace del espacio de tierra es lo que le da vida a la concesión de territorio. Si la gente empieza a tener en cuenta ese tipo de interacciones entre personas, entre el ser y la tierra, el ser y la fauna, la flora, el ser y los objetos, el ser y las creencias, las tradiciones, entonces se tiene lo que la OIT en el convenio 169 utilizó para garantizar el otorgamiento de la posesión a los pueblos tribales que con sus dinámicas de vida han justificado la posesión y propiedad del territorio. Así nos llegó lo de el decreto 1745 del 95, que reglamenta el capítulo 3 de la ley 70 en lo concerniente con el territorio. Entonces, listo. Ahí vino la titulación colectiva y ahora se refrenda con la sentencia T576 del 10 de octubre del 2015. Eso en cuanto al territorio así. Pero el territorio visto desde la visión filosófica de Valencia Caro tiene otros aspectos diferentes por considerar. El territorio con Valencia Caro no es solamente el escenario donde él se apropia de un sector de la población que le ayuda a hacer el recorrido de la territorialidad predicando el evangelio. No, ya el territorio empieza a tomar otros colores. Y Monseñor, cuando empieza desde su punto de vista antropológico a leer el territorio y ve que no tenemos esa capacidad de lectura, se da cuenta que es sistemático, es profeso y malintencionado el hecho de que no tengamos educación. Porque Buenaventura fue fundada en 1540 y tuvo que esperar 396 años para los 2 primeros cursos de primaria. Ese es un lío gravísimo. Entonces Monseñor llega aquí el 11 de marzo de 1953 y él nos contaba una vez
A mí me dijeron, vaya, que hay unos negros revoltosos, unos negros liberales revoltosos que tienen levantado allá un tal Buenaventura. Se necesita que los apacigüen. Y decíamos, Señor, y llegué aquí y la gente no era capaz de levantar la cara del suelo. Y ellos me engañaron. Entonces ahí hizo el poema, ¿por qué no te levantas? Y se compromete, se mete ahí en el poema y dice, él preconiza que es a él a quien le va a caer el peso de lo que se va a hacer por la reivindicación de la gente, para que se levante. Y sucedió. Yo estaba una vez en Bogotá y fui a una misa que dieron en una casa de una hermana de Monseñor Valencia. Y cuando leyeron el Evangelio y empezó la homilía, la hermana pidió el permiso y sacó la agenda de Monseñor. Dijo, yo voy a complementar con esta lectura. Y empezó a leer, decía, en ocasiones abordo estos aparatos y me da temor que pueda sabotear un vuelo para sacarme del camino. Pero me consuela el hecho de que estos aparatos son muy costosos para que los vaya a sacrificar por mí. Esa señora leyó eso y la misa no pudo seguir como varios minutos. La gente reponiéndose del impacto que causó esa lectura. Es como cuando en 2013, un 15 de mayo de 2013, Día del Maestro, yo leí la carta que escribió Monseñor Valencia para los maestros de Buenaventura el 15 de mayo de 1970, perdón. El 15 de mayo de 1970. Y leí la carta y me trataron de mentiroso. Y dijeron que yo estaba tomando a Monseñor de pretexto para echarle sátira y decirles cosas. Porque era una actualidad increíble de la carta. Entonces, miren ustedes, Monseñor Valencia nos llega en el 53 y en el 58 empieza a tratar de complementar lo que pasaba con el Andagoya, que había sido fundado en el 43. Y entonces la gente no sabe, mucha gente aquí no sabe, que Liti empezó fue en el Andagoya. Allí al frente les tiene el movimiento que hay un prado. Monseñor tendió unas redes que le regalaron allá en una pesquera y entonces llamó un personal para matricularlo en el grado primero nocturno de lo que iba a ser la Escuela de Artes y Oficios, que empezó reinventando redes y después tuvo la brillante idea de allá mismo en Pueblo Nuevo empezar a ver el espacio para construir la escuela, luego la terraza y luego las demás cosas, porque tenía urgente necesidad de hacer lo que llaman hoy emprendimiento. Eso lo hizo Monseñor hace rato, sembrarle una idea en la cabeza a una persona para que con sus propias manos emprenda actividades que le permitan captar recursos. Era la primera opción de la Escuela de Artes y Oficios. Y Monseñor dijo, voy a hacer una escuela, porque en el Andagoya no recibían mayores de 14 años. Entonces dijo, pero esto es una injusticia. Los hijos de los pobres son muy tardos en el crecimiento y las condiciones lo van a comprar con un muchacho muy pequeñito que ya no va a ayudar. Entonces es una escuela donde no se necesite límite de edad, donde el hijo de la lavandera de ropa, el hijo del portero de leña, el quemador de carbón, la vendedora de pescado, puedan estar dignamente sin que nadie les mire la cara, porque en la Andagoya se veían unas luchas de clase durísimas. Monseñor observaba eso. Y había cierta tendencia de las directivas a que cuando uno de los Cinza, uno de los Fernández o de la gente acá importante del
centro cometió un error, minimizaban el impacto de la represión o corrección. Siempre la mano dura estaba con la gente de abajo. Y Monseñor nos hacía ver eso y a él no le gustaba. Entonces, Monseñor dice, este colegio es para reivindicar a la gente, porque todos no pueden ser doctores. Y ya no puede seguir esa inveterada costumbre de que una familia se sacrifica para que uno de la familia vaya a Bogotá, a Medellín, a Cali, a estudiar, y todos los demás hermanos se quedan aguantando hambre y sin zapatos para mandarle a ese que está allá. Y al día siguiente del grado va al almacén de ropa más cerquita y busca la dependiente que está más fácil y se casa con ella. Entonces no puede retribuir nada a la casa porque ya sus ingresos son harina de otro costal, es patrimonio de otra familia. Vamos a hacer una escuela donde el muchacho pueda aquí producir y ayudar a su familia y crecer armónicamente todos los hermanos. En un sentido social increíblemente ajustado a las condiciones de vida de Buenaventura. Y entonces, al final, en el perfil de egreso, estaban las tres opciones: o se independiza y hace un taller, o se va a la universidad, o ingresa a ser parte de una empresa. ¿Qué más quieren los señores? Eso es lo que se requiere aquí. Eso es lo que necesitamos. Después pensó era normal. Hubo una anécdota con unas niñas que vinieron a trabajar a Huanchaco y nunca pidieron permiso. Entonces dijo, Monseñor, estas sí son. Y todo el mundo aterrado, pero contentísimos porque las muchachas nunca salían de allá. Y hasta que llegó el fin de año. Cuando llegó el fin de año, llegaron aquí, cobraron y se fueron. Y era tal el pánico que le habían tenido al mar que nunca salieron ni movieron ni nada. Entonces dijo, Monseñor, necesitamos una maestra que sepa manejar canoa, una maestra que sepa matar culebra, que cure ojo, una maestra que quiera a los niños y que no le parezca extraño el horizonte que aprecia cuando se levanta. Una maestra que se puede entregar con alma, vida, corazón y peinado a los muchachos de acá y crea la normal. Y después mismo nos decía, mala suerte. Las monjas que vinieron a ministrar la normal querían que las muchachas que se graduaran tuvieran su mismo acento, su mismo caminado, sus mismos modales, y en grado cuarto, la que no adoptaba esa postura le decía, usted no sirve para maestra, busque otra modalidad para graduarse. De todas formas, se consideran unas promociones importantes. Hoy, miren lo que pasa con la normal. Por seguirle la idea a los de afuera, hoy la normal es de bachillerato académico. Y antes, hablando con el señor Valencia de aminorar cargas y acortar el camino para entrar a ingresos, la normal era 6 años y salía la maestra y entraba a trabajar. ¿Y qué maestras? Porque cuando Mayra Betancourt, Carmen Rosa Portocarrero, Rosa Mejía, Clara Mejía, todas esas maestras salieron a trabajar aquí. Doris Montán, Valí, Imelda, Esperanza, esta muchacha Miriam Varela. Monseñor la mandó inmediatamente al campo. Lujo de profesoras. Hoy la normal es superior, siguiendo la idea del gobierno. Normal superior. Pero las niñas que terminan grado 13 no saben la mitad de lo que sabía una maestra de la que se graduó en 6 años. Y qué dificultades que tienen para entrar a trabajar. Entonces rompieron la filosofía, lo que hizo Monseñor. Rompieron la filosofía. A nosotros nos conviene esos modernismos, porque entre otras cosas, el artículo 208 de la ley 115 del 94 dice que los técnicos, los INEM, los institutos técnicos agrícolas,
pueden seguir como venían antes de la ley 115. Entonces nadie obliga a que estos colegios que tienen las modalidades que nos convienen cambien su filosofía. Eso no es obligatorio. Eso está permitido por la misma ley. Y está vigente en la 342 del 74. ¿Sí? Reforzada por la 08130 del 90, que dice la función de los coordinadores técnicos para las normales, para los técnicos agrícolas, para los técnicos comerciales, que no es como se manejan los colegios hoy. Y hoy todos esos colegios se están manejando de la misma manera. Entonces, ¿cuándo va a haber el perfil de egreso? Si apenas están viendo la puntualidad, sí, el profesor Pino es bueno, pero no hay método. Ni la normal, que formador de maestros tiene método. ¿Cómo vamos a estar bien? Entonces uno clama para que alguien diga, bueno, ¿cómo colaboramos? Y que nos pongamos de acuerdo y digamos, bueno, vamos a transformar la educación. Vamos a crear mecanismos de evaluación de acuerdo con la 1290 del 9 de abril del 2009, y entonces ponemos a hacer las cosas como son, pero con la 1290 pasa como el enfoque diferencial. Todo el mundo dice enfoque diferencial, pero no saben qué es eso. No, esto está con el enfoque diferencial, pero no saben qué es. Entonces con el 1290 dicen, mi sistema de evaluación está con el 1290, pero no saben que el artículo 13 del 1290 es derechos del padre de familia en la evaluación del estudiante. El artículo 14, deberes del padre de familia en la evaluación del estudiante. El artículo 15, derechos del estudiante en la evaluación y la inclusión de sus intereses. No han leído eso, es lo que dicen apenas. Pero cada quien, cuando el rector lo acosa, saquen una hoja y tal, y aquí está mi nota, y paguen. Los colegios no van a mejorar si no se cambia la práctica, la dinámica procedimental y operativa, que la gente vuelva a tener en cuenta lo que hay que hacer para salvar a un niño. Porque hoy incluso quienes están llegando a la escuela están llegando a buscar la suya, y cuando nosotros llegamos ahora a buscar a los muchachos. Entonces, ojo, porque así no vamos a componer. Y no es diciendo que está buena que se va a poner buena, es cambiando las malas prácticas, haciendo las cosas bien, que podemos ofrecerle mejor grado de oportunidades a los niños que requieren desde la educación acceder a la dignidad y a una mejor calidad de vida, que fue lo que se propuso Monseñor Valencia. Por eso hizo la normal el ITI, el seminario para cultivar la educación de los negros pobres del Pacífico, porque él decía, se van a los seminarios por el interior y en la puerta del horno es el esquema del pan, porque cuando ya están para graduarse les buscan un detallito y lo sacan. Entonces hay un seminario aquí. Estuvo tan grave la cosa que hoy el seminario es la institución de lectura que menos curas ha dado. Hasta el IFA tiene sus sacerdotes, el IPI, el Andagoya. Tergiversaron la filosofía de Valencia Cano sistemática y sostenidamente. Monseñor Valencia se ganó el odio del país porque tomó como bandera de trabajo el pliego de peticiones del paro que organizó el profesor Esteban Castro en 1964, cuando ya Monseñor le había cambiado a ese barrio que casi le cuesta la vida, le cambió el nombre de Rojas Pinilla por Cristo Rey. Entonces Monseñor, pendiente del territorio, se mantenía en todas las casas, en todos los barrios, y dándole a la gente consignas de cómo apropiarse de lo que se le ganaba al mar, de lo que se tenía, de lo que se compartía, y cómo aquí se inventó una pedagogía especial para que en un mismo barrio vivieran chocuanos, nariñenses, caucanos, venía gente de la costa atlántica, de toda parte, y todo el mundo vivía en paz y armonía. Porque no solamente era el programa de la emisora o la ida a misa, el recorrido, el catecismo que con las muchachas se hacía en todos los barrios, era una presencia aterradora,
no de Monseñor, sino el pensamiento de la iglesia en la comunidad. Cuando Monseñor viene de Vaticano II, empieza a acusarle como si él fuera hecho los cambios. No, él simplemente hizo seguir lo que se había acordado allá. Entonces, de acuerdo con lo que Juan 23 propone, la iglesia en la práctica tiene que darle más actividad, más compromiso a la gente, y las cosas tienen que cambiar así, como él lo ha dicho. Y efectivamente, pero pues entonces le echaron la carga a él. En virtud de eso, en la conferencia episcopal en Bogotá, Monseñor llega y empieza a recibir a todos los obispos de todas partes. Monseñor con su pantalón caqui, su camisa manga corta, y ustedes donde vienen, de Argentina, cogía las maletas y subía y lo ubicaba y bajaba por otro. Y dijo un cura extranjero: ese paisita menudito es muy colaborador, hay que darle una buena propina, pongámonos de acuerdo. Y se pusieron de acuerdo para gratificar a ese hombre menudo tan diligente. Y cuando lo vieron vestido, presidiendo la conferencia, se quedaron aterrados. No les cabía en la cabeza que un tipo de esa jerarquía tuviera esas actitudes de servicio para con los demás. Entonces nos decía: miren, Cristo, el poder mismo, lavó los pies de sus muchachos. Entonces esas son las enseñanzas que no pueden olvidar. De la humildad nunca se van a desprender si no quieren verse humillados. Entonces, miren, Monseñor Valencia coge el pliego de peticiones y lo lleva a Bogotá y le dice a Valencia, que era el presidente: vea, Buenaventura hay esto. Y Valencia casi se muere de favor y no le pagó ni 5 bolas, y él se quedó manejando eso. En 1966 llega Carlos Lleras Restrepo a la presidencia, que era primo de Camilo Torres, y Camilo Torres le presenta a Monseñor al presidente, y el presidente lo acoge, conversa y le ve la inteligencia, la velocidad de captación, y entonces inmediatamente atiende el pliego y viene el plan de desarrollo de Buenaventura con base en ese pliego. Y entre las cosas que quedaron, ahí es que nace el proyecto INENTI. Eso, como el mismo Monseñor lo dijo, Monseñor le dijo al padre Gil: te pones de acuerdo a manejar esto con equidad y justicia, con los mismos profesores que despedazan. Y cuando el padre Gil lo llamó a decirlo eso, digo: Monseñor hizo una profecía, que le dije: no, eso no es profecía. Esa es la visión de un científico social que tiene capacidad de prever las circunstancias, porque sabe dónde van a parar las cosas que le manejan mal. Entonces, sumando y restando, ¿a qué debemos llegar en conclusión? La visión de manejo de la idea de territorio de Monseñor fue tan alogada que se metió a demostrarnos que por el territorio había que estar dispuesto hasta morir. Por eso, Monseñor Valencia estuvo presente en todos los intentos de desalojo de todo Buenaventura. Y en su máxima expresión fue cuando allá, en Cristo Rey, le dijo Mr. John que no le interesaba que fuera obispo, que si no le salía iban a bombardear. Dijo: yo voy a dejarme internar aquí para hacer mi testimonio de la injusticia que ustedes están cometiendo con esta gente. Y empezó a llegar la hora. Y precisamente Roberto del Castillo y un señor del muelle que le decían Pareja, que era bombero, fueron los que fueron a desenterrarlo para que no se dejara tapar, porque no se murió por la cintura.
Entonces, ese mismo hombre le tocó ir a ayudar al rescate para traer los restos de Monseñor aquí a Buenaventura. El pueblo sirvió, el pueblo se volvió el centro de concentración de todos los habitantes del Pacífico, vino gente de todo el Pacífico a Buenaventura. Esto era un hervidero. Y nunca, en mis más de 60 años que tengo, he visto una expresión de dolor colectivo como esa vez, ahí donde quedaba el primer edificio Telecom, que la gente miraba con desconsuelo al cielo, porque no podían creer que habíamos perdido ese líder que lo dio todo por nosotros, a dar su propia vida, y que nosotros mismos nos descuidamos y dejamos bajar el nivel de posicionamiento social, económico, vivencial, ese nivel de compartir, de entendernos y querernos que tuvimos. El primer asesinato que nos pasmó a todos, que nos llevó a la bodega de Leonidas Lara a ver por primera vez muerto de verdad. Todas las escuelas se reunieron cuando mataron a un señor Torres y quedó en la línea. Eso era una cosa que a todo el mundo por la noche le daba pesadilla. Hoy hasta hemos perdido la capacidad de asombro y sobre nosotros estamos ocurriendo cosas que debieran asustarnos y las pasamos como si fueran muy normales. Monseñor Valenciacano está aquí con nosotros, nos invita a la reflexión, nos invita al compromiso, nos invita a seguir batallando desde lo formal, desde lo civilizado, de lo inteligente, para lograr alcanzar mejores niveles de vida para nuestra comunidad, y la permanente actitud de lucha por las reivindicaciones de la gente nuestra, que siempre va a estar pendiente de que alguien haga lo que hay que hacer. Es por hoy lo que podemos hablar de nuestro hermano mayor, que nos dejó tantas enseñanzas y que serán el fundamento de cosas grandes, a pesar de que llevé toda la información a la Universidad del Pacífico para crear la cátedra Valenciacano, y esos papeles se perdieron. Tenían toda la teología de liberación con Pablo Freire, con Desmond Tutu y el del Cámara y Pablo Coelho, lo que hizo en la favela de Brasil. Todas esas cosas estaban y se le entregaron a la universidad, dije, para el visto de la cátedra, y murió Omar y se perdieron los papeles, y estamos con la obligación de crear esa cátedra Valenciacano para sistematizar las enseñanzas de tipo espiritual, de tipo filosófico, de tipo religioso y, por qué no decirlo, de tipo humano, que nos dejó ese coloso de la filosofía y el cientificismo social. Son ustedes muy amables. Él recurrió a una estrategia muy importante. Estaba el maestro Teófilo R. Potes, que hacía su folclore allí en el parque. En el parque había hecho una casa, un rancho, un salón grande para bailar. Casi no le dan permiso para hacerlo porque aquí pues no gustaba mucho el folclore, pero él se mantenía con esa idea de mantenerlo. Y entonces le pidió al profesor Potes, le pidió que le preparara a unas señoras que bailaban su currulao y una misa, y que él los ensayaba. Como él sabía, es músico y tenía canciones en español, comenzó a hacer la misa en los alabados, que era la costumbre de la gente nuestra, y que es la costumbre que aún existe en muchos lugares, y especialmente en los ríos.
Fue una sorpresa cuando encontramos Rafael y yo que la misa en la catedral estaba cantada con marimba y tambores. Yo me reuní con Rafael, que entre otras cosas terminó siendo mi compadre, ¿no? Él es el padrino de Yuri. Y entonces nos pusimos de acuerdo, vamos a hacerle caso al obispo, ¿qué vamos a hacer? No hay otra. Y comenzamos a ensayar. Yo ya traía algunos principios de canto en español porque los jesuitas habían avanzado mucho en eso, y entonces nos pusimos de acuerdo a cantar las misas y ensayar la misa en español, y lo hicimos. Y Monseñor nos hizo bajar el órgano, o sea, el aparato ese grande que había en la catedral y el del Pueblo Nuevo, a ponerlo al pie del altar, y lo pusimos al pie del altar y se siguió cantando la misa en ese sentido. Se acabó entonces la misa en latín y siguió el término. Después viene una etapa muy importante de la educación. Él era secretario de educación, nombrado como vicario, era el secretario de educación autónomo en la región, y entonces comenzó a poner la idea de la educación como la necesitábamos. Y qué difícil para nosotros, por ejemplo, no enseñar el catecismo de Astete o algunos autores de la Iglesia Católica que nos enseñaban. Siempre pretendía de que buscáramos la Biblia y que el mensaje sería la Biblia. Gerardo Valencia Cano, luego de llegar de Roma, hizo muchos cambios. Obispo Gerardo Valencia Cano y su pensamiento. Es difícil hablar del hermano mayor, así le gustaba que lo llamáramos. Al hablar de Gerardo Valencia Cano, no encuentra un estilo, no encuentra un estilo literario, pues es el lenguaje sencillo y comprensivo como se expresaba, lo sacaban de ese marco existente que tiene nuestro idioma. Y como yo no tuve la oportunidad de remontar los altos niveles del español, me quedé con lo poco que pude aprender en el noviciado de la Compañía de Jesús en San Estanislao de Cosca, en la Ceja Antioquia, en Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá, y en mis últimos años en el Seminario de Cristo Sacerdote en Palmira, Valle. Un latín y un español básicos, lo que también pude aprender en la escuela de Cali, el TEC, como alumno del maestro Enrique Buenaventura. Época en la que creé el teatro del taller de la Escuela de Artes y Oficios San José del barrio Pueblo Nuevo en Buenaventura, fundada por el obispo Gerardo Valencia Cano, y que hoy lleva su nombre después de su asesinato el 21 de enero de 1972, día en que tumbaron el avión en que viajaba de Medellín a Buenaventura. Una reunión sobre el plan de desarrollo de Buenaventura, con el que nunca estuvo de acuerdo, porque él sostenía que los planes de desarrollo para el Pacífico tenían que ser ajustados a la cultura de la gente que vive en él. Su opinión le creó gran cantidad de enemigos, tanto en el Estado como en la empresa privada, y de todas formas impusieron su plan de desarrollo que hoy nos tiene a más del 70% de los habitantes de Buenaventura en una pobreza en medio de la gran riqueza. Mi esposa Nelly Giraldo y mis hijos, fuertes cambios. Le preocupaba mucho la cuestión de la educación. Con él lo acompañamos mucho a los caseríos. Yo tuve que caminar con él una vez en una Semana Santa, con el hermano Isaías y con Edgar Ceballos,
que manejaba la lancha y nos fuimos en una Semana Santa por el río Naya, salimos arriba de la cordillera y bajamos hasta Jamundí con él. Fue duro el viaje, pero logramos hacerlo como en unos 8 días. El tipo común y corriente, como cualquier persona, se portaba con nosotros, es muy formal y siempre nos enseñaba muchas cosas que nosotros no teníamos en nuestra mente del beneficio de la comunidad. Fue un gran promotor de las asociaciones. Él trató de generar empresas, de crear pequeñas empresas para que la gente no olvidara esa costumbre de la minga, que la gente trabaja en mingas, y él quería que en la ciudad se hiciera eso, y propuso una vez crear cooperativas, y la primera cooperativa que creamos, porque yo estaba ahí, es la Cooperativa de Pesqueros del Pacífico, que pues tuvo un mal fin, se la absorbió el sistema, y cooperativa de ahorro y crédito del Firme, que el padre Fernández me parece que era que llamaba, que la coordinaba, la cooperativa de crédito, la cooperativa de pesqueros y algunas asociaciones de jóvenes como la JOC. Yo creo que el compañero Carlos Ochoa le tocó en ese tiempo aquí en Estela Maris, que quedaba aquí donde queda hoy el Cosmos. El Cosmos, allí está la Juventud Obrera Católica, están las hermanas seglares, unas hermanitas que hacían el papel de catequistas, ¿no? Organizó la gente del río, en el río San Juan, a los indígenas. Aquí las niñas, las escuelas Piripipí, esas escuelas Piripipí, que era una niña que salía de quinto primaria y en su casita enseñaba a 4 o 5 niños y él la financiaba a través de limones que el padre Carvajal, Pablo Emilio Carvajal recogía en las cantinas, por ahí con los borrachitos los sábados, no lo veía por aquí, con los hijos y Yuri actuaban en el teatro. En el teatro del taller, junto con los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios y alumnos de diferentes cursos. Al hermano mayor le preocupan mucho las guerras pasadas y decía, si la educación en Buenaventura no se daba de acuerdo a nuestra identidad, terminaremos enfrentándonos entre nosotros mismos y desconociéndonos y desconoceríamos a nuestro propio hermano negro, indígena o mestizo. Me recomiendan aquí, yo lo voy a aceptar, estamos aquí en una compañía de amigos y todo, que cuente la historia. Entonces no leo, cuento porque no me dejan las lágrimas ver las letras. Gracias. A ver, el hermano Gerardo Valencia Cano, en el Concilio Vaticano II, tuvo algunos problemas, y es que él iba con una nueva idea, que es la de una educación ajustada al marco de la gente, del territorio donde existía. Eso no se lo aceptaron a él. Cuando él llegó, yo llegué aquí a Buenaventura y me encontré con esa novedad. Precisamente yo venía de un seminario donde era un marco muy diferente a sus condiciones de su pensamiento, muy diferente, y nosotros teníamos precisamente esa misma línea de no ir con sus ideas. Cuando llegamos aquí, y estamos hablando del año 64, más o menos en el año de mayo o junio, y había aquí un gran profesor, que se nos ha olvidado anunciarlo siempre, el profesor Rafael Montoya. Él era corista en la catedral, se cantaba la misa en latín, y yo era corista en Pueblo Nuevo.
nos volvimos enemigos de Gerardo, porque cuando llegó cuando se termina el Vaticano II, en noviembre más o menos, él llega aquí y nos dice que la misa de ahora en adelante tiene que ser en español. Nosotros no estábamos de acuerdo, porque nosotros siempre veníamos cantando la misa en latín como nos lo enseñaron al principio. Luego venía a Pueblo Nuevo y por ahí recogiendo plata para pagarle a esas niñas. Fundó también la Escuela Normal de Maestras Populares, ¿no? Escuela Normal para las Maestras Populares, que esas maestras fueron después las que hicieron el trabajo en una cosa que llamábamos los CAI, Centro de Asistencia Infantil. Esa obra de Monseñor Gerardo Valencia Cano, también con las hermanas capuchinas, las hermanas vicentinas, había una escuela, había una de las hermanitas negras, compañero, muchas gracias, la Salacuna en Pueblo Nuevo, las mamás que trabajaban o que tenían dificultades con sus niñitos de brazos, esas hermanitas negras eran que cuidaban a esas niñas durante el día, la Salacuna en Pueblo Nuevo. De todas maneras, la obra de Gerardo Valencia Cano se quedó pues grabada en todos nosotros. Para mí fue muy difícil, porque yo venía de un marco religioso muy tradicional, y acomodarme a la cuestión de él era como difícil, pero al fin logré hacerlo. Y pues empezamos a trabajar con el padre Gilberto Gil Yepes en la Escuela de Artes y Oficios, que así se llamaba. En esos años en el año 64 que yo llegué aquí, ya había un tercero de bachillerato en la Escuela de Artes y Oficios, y los muchachos salían de allí de esa escuela como bachiller, como expertos, ¿no? En mecánica o en cualquiera de las especialidades que allí habían, y tenían que terminar en el Colegio Técnico de Pereira, si no estoy mal, profesor. Allá terminaban su bachillerato y pues esos muchachos salían unos extraordinarios técnicos, tanto que cuando iban a la universidad iban de monitores, no les tocaba hacer ninguna prueba ni nada, sino que iban directamente y los ponían de monitores ya de un técnico de la especialidad que fuera. A ver, Gerardo Valencia Cano pues sigue en nosotros. Estamos en una época que él manifestó, esa época de la guerra, esa época de que nos íbamos a matar entre nosotros, que si no nos preparábamos, que si no teníamos en cuenta las situaciones de la cultura y de nuestros hermanos, terminaríamos allí. Y pues realmente lo estamos haciendo así. Se quejaba mucho de la indiferencia de los hermanos negros e indígenas. No, pues no le paraba mucha